Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a analizar la situación del país desde una perspectiva de finanzas, economía y lo laboral. Nos hemos quedado con el tema político como principal noticia de presentación a nivel de todos los medios de prensa del país y de pronto estamos descuidando áreas que son fundamentales para el desarrollo de la nación, y es oportuno que con nuestros invitados de hoy, especialistas en el área, miremos esos escenarios. Estamos cerrando el primer trimestre del año. Es un año político donde hay muchos descuidos de temas que necesariamente deben estar ante la opinión pública. Martín Barahona, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, un destacado hombre de finanzas y economía en el país, y el abogado Germán Leicelar Hernández, especialista en el área laboral. Estamos con un descuido de temas de interés nacional como lo planteábamos. ¿Qué le supone a ustedes estos escenarios de debate en el país y que tienen una repercusión directa en las finanzas y la economía nacional? Martín, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rosendo, y pues buenas noches, Germán, también. Un placer estar acá y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, efectivamente, tenemos un serio problema ocupacional, problemas de empleo, tanto en las formas de desempleo abierto, subempleo, visible, invisible, desempleo oculto, en fin, una gran cantidad de variaciones de lo que son la falta de oportunidades de trabajo que sean decentes, que sean estables y que le den a las personas oportunidades de superación. Y los gobiernos, no solamente no han tenido políticas de apoyo al mercado de trabajo, cuestiones que planifiquen cuántas plazas de trabajo se van a generar cada año, obviamente contando con las alianzas estratégicas con el sector privado, los empleadores y los propios trabajadores, organizaciones sindicales que generalmente no se preocupan por este tema, sino que más por reivindicaciones de los que ya están trabajando, pero no de aquellos que no están trabajando en las mejores condiciones. Entonces tenemos problemas de desempleo total, así que bien podrían sumar, Rosendo y Germán, por lo menos un 20% de la población económicamente activa. Eso significaría pues que habría que generar cantidades de puestos de trabajo que van más allá de los 100,000 puestos de trabajo al año, y eso no lo tenemos. Se generan algunas oportunidades de trabajo, pero hay mucha precarización. Claro. El sector formal de la economía cada vez más va reduciéndose más. En los años 90, para dar una cifra así aproximada, era más o menos un 30-35% de la población económicamente activa, es decir, los que trabajaban, y ahora está en un 20%. Es decir, cada vez se vuelve más difícil obtener un empleo que tenga las remuneraciones, las prerrogativas legales, y entonces las leyes laborales, aquí que tenemos un especialista, se van quedando cortas porque cada vez son menos los sectores que están, digamos, en puestos formales o modernos de trabajo, y sobre eso también se requiere una estrategia. Es decir, no solamente generar cantidad de puestos de trabajo, sino calidad. Es decir, la informalidad fue el común denominador de la actividad laboral en los últimos años. Así es decir, por la misma desorganización de la economía, la falta de una buena administración de los recursos del país, políticas serias de los gobiernos, ¿verdad? La institucionalidad también, la falta de alianzas con la empresa privada. Las empresas crecen, algunas generan puestos de trabajo formales, salvan la economía, pero hay sectores amplios de la sociedad que lo que tienen es acceso al rebusque, como se dice, ¿no? A trabajar de forma ambulante, a cosas informales, sobreviven, porque eso hay que reconocerlo, a veces hasta pidiendo préstamos y todo, pero de una manera precaria. Una sociedad de esa forma no crece, no aumenta un mercado en la medida en que las personas tienen ingresos que son así inestables, que no tienen seguridad social, por ejemplo, que no tienen esas prerrogativas de 13º, 14º salario, jubilación. Un país donde hay un proceso de envejecimiento gradual de la población, un alto porcentaje de la población que no tiene acceso a pensiones, ni siquiera estas miserables, por decir así, paupérrimas, que otorga, por ejemplo, la seguridad social en Honduras. Pero
eso en Honduras es hasta un privilegio, pero gran cantidad de población en tercera edad que no tiene pues una pensión aunque sea mínima. Eso es parte de la problemática del sector laboral y obviamente de la economía, porque en la medida en que no hay acceso a fuentes de trabajo estables y no hay un ingreso, un salario que permita tener capacidad de compra, no va a haber mercado, compradores, clientes para todas las empresas que venden bienes, que venden servicios. Entonces, eso va creando más problemática todavía, no solamente desde el punto de vista social, económico, sino que también político. Y ahí lo vemos, pues esa cantidad de personas que cada año tienen que irse, cada día, huyendo del país a buscar allá en el extranjero opciones para trabajar, aunque sea en forma ilegal, y obviamente con todas las amenazas que hay, sobre todo en Estados Unidos, donde ya sabemos hay una amenaza de deportación acelerada y gigantesca. Germán, bienvenido, buenas noches. ¿Dónde ha estado ese divorcio? Pues mire, yo diría que el divorcio viene desde mucho tiempo atrás y voy a meter algo más aquí. Aquí es sálvese quien pueda, mi amigo. Es decir, cuando usted se pone a pensar la forma en que va a funcionar una situación para que un país pueda crecer es políticas públicas transparentes, adecuadas, una actividad económica que, como bien señalaba él, se esparza en toda la actividad de la población en general. Pero ¿qué sucede? Que tenemos nichos muy reducidos, la gente busca cómo subsistir, tenemos un Estado que se las tira de paternalista, pero lo que es intervencionista, se mete en todos los escenarios y en lugar de ser un facilitador, genera más bien problemática a veces con toda una legislación que no es clara o que es excesiva. Imagínese, póngase a pensar el tema del trabajo por hora, por ejemplo. Y lo digo claramente porque siempre atacan, ¿va? No estoy diciendo que el trabajo por hora era la panacea o la solución del país, pero le daba una apertura a un mercado que lo podía ampliar si usted tenía la inteligencia de un manejo adecuado de la actividad. Él habló de empleo precario y efectivamente hay mucho empleo precario. ¿Cuánto es el sector oficial de la economía, mi amigo? Es mínimo. Y no es que la gente está guardada en su casa sin hacer nada. Hay gente que le vende mangos, hay gente que le trae champú, que le trae ropa. Hay un montón de actividades, pero esa actividad no paga impuestos. Sin embargo, requiere servicios, requiere uso de las carreteras, requiere uso de todo, pero no está alimentando al Estado. Y los demás que sí estamos alimentando al Estado, ¿qué es lo que estamos alimentando? Un Estado que lamentablemente es corrupto, que el dinero se divide en una cantidad de cosas porque no llega al punto final. Tomando el tema de la seguridad social para poner un elemento adicional. La seguridad social, ¿qué se le viene a la gente? Ah, voy al hospital, me enfermé, me van a poner, no hay medicinas. La seguridad social no es exclusivamente eso. La seguridad social implica que usted tenga la posibilidad de acceder a un préstamo para tener una vivienda. Seguridad social es que usted tenga entretenimiento sano como una persona, que tenga la posibilidad de distraerse, de tomarse una cervecita, de ir a ver un concierto, de ir a ver una obra de teatro, de tener la capacidad de poder educar a sus niños. Y el componente de salud, que es parte de la seguridad social, simplemente es para que todas las personas que nos podemos enfermar en determinado momento, podamos recibir una atención médica para poder seguir siendo productivos. Y no quiero que suene que es que somos máquinas, ¿va? Para estar en eso, pero la realidad es que las personas nos enfermamos. Y el objetivo de la actividad es producir una riqueza que se pueda esparcir en todas las direcciones. Pero ¿qué sucede si usted hace un emprendimiento, mi amigo? Y lo abre, por decir algo, aquí en esta esquina cerca, aquí arribita, por donde está la colonia Suyapa y todo eso. Usted abre su emprendimiento a determinada hora, nadie se va a acercar ahí, porque no hay seguridad. Pero usted tiene que pagar salarios, tiene que... Entonces, no sé si me estoy explicando, la actividad en sí, laboral, reviste de una cantidad de cosas que lamentablemente siento no se han visto ni con objetividad, ni con una forma integral. Aquí debería de haber una mesa de emergencia permanente, en donde esté el gobierno, donde esté el empleado a través de las organizaciones, donde estén las empresas, posiblemente un espacio para inversores del exterior,
Porque usted va a generar empleo en dos direcciones. Una, que es la fundamental, que es la inversión, que es la general. Esa inversión puede ser pública o puede ser privada. Esa inversión puede ser nacional o puede ser internacional. Pero si usted tiene todos esos elementos que hemos descrito en este momento, no da una seguridad, no da elementos de funcionamiento, entonces cualquier emprendimiento no funciona. ¿Y de dónde salen los impuestos con el que el Estado da la manutención? De una actividad sana y amplia. Sumémosle los profesionales, que los profesionales normalmente no van a ser empleados porque no van a recibir una planilla, posiblemente son freelancers, como se dice, y que son independientes, pero usted encuentra que las universidades están graduando cantidades de profesionales que no tienen un campo donde ejercer la profesión que están manejando y no hay una revisión de la currícula de educación a todo nivel, incluyendo el universitario, para que empecemos a producir las personas que se necesitan en determinados campos. Imagínense que ya estamos llegando a 38,000 abogados, para ponerle un ejemplo. ¿Dónde van a conseguir trabajo tantos abogados si ni siquiera hay suficientes empresas para que hayan suficientes problemas? Ve, todo está interconectado. Entonces, respondiendo a su pregunta, y espero no haberme entendido demasiado, es que se necesita ver esto con una visión integral, anotar todos esos elementos que le acabo de mencionar y empezar a manejar opciones en las que se dé como un crecimiento. ¿Por qué? Le mencioné el trabajo por hora. Si usted con el trabajo por hora hubiera podido tener actividad que le daba la posibilidad, por ejemplo, a un hotel de tener abiertos sus restaurantes y sus bares las 24 horas del día, ¿ah? Entonces usted dice, hombre, eso quiere decir que hay más consumidores, quiere decir que hay más personas trabajando y ahí empieza la economía a regarse en toda la sociedad. Pero cuando se da cuenta que aunque tenga la gente contratada, la gente no va a llegar porque tiene miedo de andar en la calle a cierta hora, ahí se nos trancó la cosa. Entonces, creo que esa sería mi primera intervención porque hay que poner todos esos elementos en la mesa. Y un último punto, lo de las remesas. Mire que es asombroso, Rosendo, cómo usted encuentra personas que van a trabajar y como hoy la onda es, a mí no me manda nadie, yo no le hago caso a nadie y un empleado está subordinado a determinadas órdenes, pero le dan una orden un día y dice, ay no, qué pereza, mejor me voy para mi casa, de todas maneras la remesa me viene el viernes. Entonces no quieren trabajar y la remesa se convierte entonces en un impulso para que la gente no busque un trabajo. Esa sería mi primera introducción. ¿Qué cuidados tener con ese elemento, Martín, que planteaba como parte del fortalecimiento de la economía, la revisión de quienes están en el mercado? Y que lo decía Germán, aquí tenemos una actividad comercial fuerte en el país, pero mucha viene del extranjero, de diferentes países del mundo. Pero hay un posicionamiento del mercado de una gran cantidad de productos que no están pagando, que llegan como amparados bajo los tratados de libre comercio, pero en detrimento de mucho productor hondureño, de mucho emprendedor nacional. ¿Cómo controlar eso para el fortalecimiento en principio de lo nuestro? Y con esto no decimos que es que el extranjero es malo, pero el Estado como tal, ¿qué condiciones le debe crear a ese hondureño que se está esforzando por mejorar su condición, pero que se ve con es una competencia desleal como tal? Sí, yo lo enfocaría, Rosendo, por el lado de que Honduras tiene una economía pequeña y abierta. Es decir, el Producto Interno Bruto de Honduras per cápita, por ejemplo, sí, no pasa de $2.500 al año. Eso es lo que tenemos en promedio, ¿eh? El PIB per cápita. Y la economía de Honduras depende mucho de lo que exportamos y también de lo que importamos. Somos una economía muy abierta. Y los tratados de libre comercio... Pero el tenerla así abierta como tal, ¿qué regulación debe tener para que no se presenten los excesos y los abusos que hoy vemos en ciertos nichos dentro del propio país? En realidad, en el mundo actual globalizado, aunque Donald Trump no cree en la globalización, ¿verdad? Y otros, pero existe la globalización como una cuestión real. Las economías como Honduras no tenemos influencia en el mundo, en el comercio internacional. Simplemente nos vemos obligados a abrirnos.
Si no, nos abren ahí. Y los tratados de libre comercio hicieron eso. Ustedes tienen que negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, con otros países, ahora China, y nosotros les vamos a recibir sus productos acá sin cobrarles aranceles o bajando los aranceles, y ustedes también los nuestros. Pero la oferta que Honduras tiene para vender es corta. Banano, café, camarones, palma africana, servicios turísticos hasta cierto punto, y ahí termina. Nos falta valor agregado. Exacto, hay que producir más. Entonces esto depende mucho de cómo está organizada la producción interna. Y para eso se necesitan políticas, ¿va? Por ejemplo, sector agrícola. Deberíamos de producir todo el maíz, todo el arroz que demandamos internamente. Y si nos quedara algún excedente, pues vendérselo a El Salvador, que tiene menos tierras, o vendérselo a otros países que pudieran tener por la temporada algunas dificultades. Pero no es así. Más bien compramos productos agrícolas, lo cual es una vergüenza porque tenemos tierra, hay fuentes hidrológicas, bastantes todavía, a pesar de que han desaparecido muchos ríos y afluentes, pero hay agua todavía. Y tenemos mano de obra en abundancia, aunque eso se va relativizando. Pero hemos sido malos negociadores, Martín. Sí, ha habido malas negociaciones. Me menciona el caso de China. Estamos sujetos a un proceso de negociación de un tratado de libre comercio que de parte del gigante asiático ya nos comió. No, pues antes de que abriéramos relaciones con ellos ya habían entrado. Y ahora vamos a sitios de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, donde vemos el comercio callejero con una invasión de productos chinos que está matando al nuestro. Así es, la pregunta es bien amplia, Rosendo, no sé si la vaya a responder completamente, pero sí lo que se necesita es una estrategia nacional que fomente la producción interna. Vamos a importar siempre cosas de alta tecnología, de otro tipo, y además no podemos cerrarle el paso a la producción a los productos externos o internacionales, porque nos obliga la situación económica en general. Vamos a tener siempre que importar aún cosas que producimos, pero si produjéramos más internamente, necesitaríamos comprar menos arroz, que lo estamos exportando en el 70% de lo que consumimos acá, el 50% del maíz, que tenemos que traerlo de afuera, y así otra cantidad de vegetales, para hablar cosas del sector primario, donde el país pues tiene recursos y no se necesita una tecnología tan avanzada, aunque con el tiempo hay que ir pues obviamente avanzando. En países como China, como Estados Unidos, los robots, las máquinas producen los productos agrícolas, y nosotros pues no tenemos eso, pero lo podemos hacer utilizando mano de obra, que la tenemos en abundancia, repito, hay bastante, y hay los recursos naturales, y obviamente es un sector que tendría que irse consolidando con apoyo financiero, capacitación de la mano de obra, buscando nichos de mercado allá. ¿A quién le podemos vender esta fruta que solo en Honduras se da en estas cantidades y en esta calidad? Por decir, mangos, piñas, todo ese tipo de cosas que Honduras produce en cantidades a veces hasta suficientes, ¿verdad? O sea, grandes, ¿verdad? Pero si lo hiciéramos de una manera sistemática, planificada, en conjunto el sector público con el sector privado y la gente, tendríamos una producción mucho mayor que nos haría tener ingresos a divisas en algún porcentaje, y obviamente generaríamos, volviendo a la pregunta original, generaríamos fuentes de empleo. Trabajaría la gente produciendo árboles frutales, vegetales y una serie de cosas que ahorita ni siquiera nos podemos imaginar hasta dónde puede llegar eso. Por ejemplo, ese cultivo de la ocra antes no existía. Los camarones antes de los años 90 no existían. La palma africana antes existía, pero ahora extraemos el aceite y exportamos el aceite. Muy bien, Martín Barahona y Germán Leicelar Hernández están con nosotros al banquillo. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con Martín Barahona y Germán Leicelar Hernández. La generación de empleo que se plantea con vista al sector rural, donde hay mucha expectativa y mucha oportunidad para el país, pero lo hemos ido perdiendo. De un 32% hace 3, 4 años atrás, hoy hablamos de un 28, 27%. Es una caída de 5 puntos que es ya, vista en términos reales, alta. Sí, es fuerte, y yo creo que lamentablemente, sin tener una información clara, creo que se queda corta. Y le voy a decir esto es terrible, usted como economista lo debe sufrir más. Tener un país
donde ni siquiera sabemos cuántos habitantes tenemos con certeza, fíjese. La información estadística de esos No números es referenciales, creíble lo estadístico en Honduras. lamentablemente no. Hay fallas. Hay muchas fallas. Y no estoy diciendo ni que me están engañando, ni que me quieren dorar la píldora. No, estoy diciendo que no tenemos certeza de los números y de las cifras que a veces prestamos. Y entonces, obviamente, ¿cómo voy a tomar una decisión si la cifra tal vez es inadecuada? Pero bien, obviando eso, al final tenemos una realidad ahí. Mire, aquí se habla de desempleo. Dígame, es doloroso. Mire, aquí tenemos su vista de la ciudad. Usted empieza a caminar por la ciudad y se da cuenta de todo el trabajo que hay para hacer en la ciudad. ¿Por qué no se hace? ¿Ah? Porque no hay una visión de cómo estructurar que ese trabajo se haga. Y es lo que pasa en el campo, Chendo. Usted habla del campo y se nos olvida que la migración hacia los Estados Unidos es una de las migraciones, y la migración interna se nos olvida porque aquí nadie quiere vivir en el campo. Todo el mundo quiere vivir en la ciudad, y con un agravante más. La gente no llega a la ciudad para volverse citadino, sino que llegan a la ciudad para ruralizar la ciudad, y entonces la ciudad no se desarrolla como una ciudad propiamente. Y estoy hablando de Tegucigalpa, estoy hablando de San Pedro Sula, de Choluteca, de La Ceiba, donde el desarrollo se trunca por esas razones. Mire la falta de visión que tenemos. Cuando hablábamos de inversión extranjera, como usted bien lo mencionaba, ¿qué problema tengo yo de que haya 10,000 Burger King, 30,000 McDonald's, 50,000 Dunkin' Donuts y las que usted quiera, que son franquicias de comida del exterior? Pero ¿por qué no le puedo decir a esta franquicia, mire señor, tráigame la franquicia, pero mónteme aquí una fábrica y vamos a hacer las cajitas, los envoltorios, las servilletas, los vasos, las pajillas, las vamos a fabricar aquí? Traigo la franquicia, doy empleo, genero todo un empleo en una estructura de ese tipo para producir todo eso, y si lo produzco bien, le empiezo a vender a los otros países. Otro tema que es muy común. Usted ve que llega alguien con una inversión, ya sea de maquila o de un local comercial, y llega a la alcaldía y le dice, ¿cuánto es el permiso? Y entonces aplicamos al 100% aquel dicho hondureño de que como es el sapo es la pedrada. Entonces ya le miro, ay, se trae caro. Este permiso le cuesta 500,000. No hay equidad. No hay equidad porque ¿cómo le digo? Se trastoca todas las reglas y no tenemos una visión, porque soy alcalde y lo que quiero es, porque lo vi que este hombre tiene para invertir en este periodo mío, yo le voy a caer con un permiso de $500,000 de lempiras, en vez de decirle, ¿sabe qué? No le voy a cobrar nada, pero en vez de generarme 10,000 empleos, genéreme 20,000, cóbremeles el impuesto vecinal, hágame esto, que ahí ya tiene usted una alcaldía que está recibiendo un recurso que se volvió permanente. No, aquí pensamos que dar un golpe de dinero así, sin que sea inversión, es lo que me va a desarrollar el mercado, y ahí es donde estamos equivocados. Corríjame si estoy equivocado. Eso es parte del problema de la visión. Y como le digo, adicionalmente, lo que usted me está diciendo, yo pensaba, y claro, es fácil hablar, no es tan fácil ejecutar, pero si planteamos las ideas y la enfocamos desde todas las perspectivas, lo podemos encontrar. ¿Qué tan difícil puede ser para las universidades del país abrir un campus universitario en cada cabecera departamental de Honduras? Para poner un ejemplo sencillo. 2, que a través de la rectora de la universidad nuestra, bueno, no de la rectora en el sentido de quién rige la universidad, sino que la universidad es la rectora de la educación superior, se genere una estructura de pensum educativo de acuerdo a las necesidades de cada departamento, de tal manera que ese campus va a generar una línea educativa con las personas para evitar que se me vengan a la ciudad y que empiecen a desarrollar sus propios departamentos. Uno de los factores de toda la traba de desarrollo histórico ha sido el factor económico. Sí, pero para tener una estructura bien montada, cabe bajo una verdadera planificación encontrar el recurso, bien sea a nivel local o extranjero, para desarrollar todos estos planes. ¿O cada día nos resulta más difícil como país ir en busca de recursos? Mire, Rosendo, es que el factor económico es una realidad. Pero la pregunta que yo me hago y que lo desarrolla él como economista, ¿cuánto dinero gastamos y cuánto dinero invertimos? Que no es lo mismo.
Aquí se bota dinero de manera increíble en un montón de cosas. Coincido. Le voy a poner un ejemplo muy simple. Las recientes elecciones, no entremos al tema porque ya... No, se nos ve el tema. Se nos ve el tema. Pero fueron más de 2.000 millones. Pero le quiero... No, ojalá los 2.000 millones. Y por lo menos el otro componente que voy a mencionar generó actividad económica. Le autorizaron a cada candidato 500 millones de lempiras en publicidad, ¿va? Y como digo... Como límite de financiamiento. Exactamente. Y se supone que ese dinero por lo menos produjo una actividad, aunque sea temporal. Pero métale la pluma. Si los candidatos gastaron la cantidad de dinero que les autorizaron, más lo que se utilizó para transporte, que también hubo un valor adicional, aquí se gastaron 8.000 millones de lempiras. ¿Se gastaron o se invirtieron? Posiblemente. ¿Pero se gastaron o se invirtieron? No, es gasto. Es gasto. Es Entonces, gasto. Muy poco componente de inversión, porque tal vez las imprentas, los que elaboraron comida para actividades, por reuniones, supuesto, ahí hay una sirvió, actividad económica. Pero eso ya, ahí quedó, pues no hubo más efectos multiplicadores. Entonces, el factor económico que usted me menciona, Rosendo, es una realidad. Martín lo sabe como economista, pero ¿cuál es el punto? ¿Dónde está el enfoque de una inversión inteligente de ese dinero? Porque cuando usted me dice que vamos a utilizar todo ese dinero para una situación y mientras tanto los hospitales sin medicinas, la gente con la posibilidad de tener emprendimientos, carreteras que están fallando, seguridad lesiva para las personas que no permite que la actividad funcione. Mire, por eso hablaba de la seguridad social. ¿Y por qué le mencioné los componentes de la seguridad social? Si yo, como ciudadano, tengo mi dinero, tengo mi capacidad de ahorro, que hasta esa me afectan, porque si no tengo controlado mi dinero, cuando voy a sacar mi dinero, que ya pagó todos los impuestos del mundo, me lo copan, va, para la cuestión de la tasa de seguridad. Un dinero que ya no debería pagar ningún tributo porque ya pagó todo lo que tenía que pagar, ¿verdad? Pero ahí me llevan en la madre también. Eso desincentiva el ahorro en las personas, ¿verdad? Porque dicen, no, mejor lo voy a tener en mi latita de 2.000 como lo hacían las abuelitas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy? Esa falta de visión es la que nos tiene en esta situación. Entonces, usted depende enteramente de la actividad estatal para desarrollar un montón de cosas. ¿Por qué? Por lo que le decía originalmente, un Estado supuestamente paternalista que lo que es un Estado controlador, que no deja que las cosas fluyan adecuadamente, y entonces ahí es donde se traba toda esa inversión económica que debería de pagar un rendimiento social, porque ¿se sabe el chiste de la prostituta del pueblo? ¿Se lo sabe usted? Mire, el chiste de la prostituta del pueblo, y con esto lo termino, es que el dinero cuando está cautivo no funciona, ¿va? Entonces, resulta que llegó un tipo a un hotel de un pueblo muy pequeño y dijo, me gusta aquí, quiero ver la habitación, entra y dice, voy a reservar esta habitación, pero le confirmo si me voy a quedar más tarde, aquí le dejo $100 en garantía. ¿Ah? Entonces el tipo sale a dar una vuelta por el pueblo, el señor del hotel dice, sí, se va a quedar aquí, y sale corriendo y le va a pagar al proveedor de los alimentos con el billete de los $100. Y entonces, mira que necesito comida porque tengo cliente. Perfecto. Viene el de los alimentos, corrió a pagarle a otro que le debía, y así la cadena, el billete fue pasando, hasta que llegó a la prostituta del pueblo, donde un hombre viene y le dice, mira, ya tengo el dinero, aquí te vengo a pagar, con los $100 del mismo señor que habíamos mencionado. Y entonces viene la prostituta y dice, bueno, ay, gracias a Dios. Entonces fue al hotel y mira, ya, la habitación que te debía, aquí está. Y luego llegó el señor y dice, mire, fíjese que lamentablemente no me voy a poder quedar. Deme mi billete. El hombre se fue y el pueblo había pagado toda su deuda, porque el billete circuló. Es una cosa graciosa, pero que ilustra cómo el dinero tiene que estar en la calle. Ajustó para tanto. Ese es un chiste que pudiéramos decir como economista, un chiste keynesiano. El dinero así es, así trabaja, circula. Así Nada más que en cada una de esas etapas no va quedando lo mismo siempre. Claro, estamos de acuerdo. Ese es un efecto multiplicador y así se trabaja. La economía es circular, pues. Así es. Lo que se invierte en un determinado sector va a dar la vuelta y va a ir generando efectos multiplicadores que al final van a hacer que mucha gente se beneficie de él, como cuando uno tira en un estanque, ¿va? Donde el agua está tranquila, tira una piedra, esa onda expansiva
se va a regar. Así es, digamos, una inversión productiva. Es lo que la inversión pública productiva debería de tener de impacto en la economía. Y en un estado intervencionista, como plantea Germán Martín, podemos aspirar en un año de actividad política a tener mejoras en nuestra economía, o estaremos mucho más cautivos, incluso por los temores que genera el ambiente actual. Bueno, el Estado tiene que intervenir en la economía, pero lo tiene que hacer de una manera inteligente y eficiente. Digamos, la inversión pública que poníamos como ejemplo, cuando el Estado construye, por ejemplo, una represa hidroeléctrica, eso va a generar un efecto multiplicador, porque hay que comprar cemento, hay que comprar piedra, bloques, hay que contratar trabajadores que van a comer. Probablemente vamos a tener que importar las turbinas. Es la onda expansiva. Exacto. Van a hacer tecnología y todo, pero todo lo que se compre aquí adentro va a tener un efecto. Y digamos, por eso la inversión pública en Honduras tiene que aumentar, ¿verdad? En estos momentos se invierte más o menos unos 20.000 millones de lempiras al año. Y ha mejorado con este gobierno, pues antes era menos, pero no se termina de ejecutar completamente. Imagino que el gobierno presupuesta 23.000 millones de lempiras en inversión pública, construcción de carreteras, infraestructura, pero solo logra ejecutar la mitad. Tendría que ejecutar más. Según lo que dice incluso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la inversión pública en Honduras tendría que ser el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto. Eso significa más o menos unos 40.000 a 45.000 millones de lempiras. El gobierno no lo hace porque prefiere gasto corriente, contratar un montón de personas, contrata mucha publicidad, paga oficinas, compra vehículos de lujo, el combustible, el mantenimiento, paga viáticos, compra muebles, un montón de cosas que no son necesarias para un país que tiene otras urgencias. Yo lo quiero ver de la siguiente manera, Rosendo y Germán. Honduras actualmente tiene un PIB más o menos de unos 34.000 millones de dólares al año. Eso es lo que Honduras produce en términos estadísticos. Pero Honduras tiene el potencial de producir 2 o 3 veces más que eso. Así es. Pero para hacerlo, y ahí se generarían grandes cantidades de empleo, no se resolvería todo el problema del desempleo, pero al menos el problema no seguiría creciendo como está ahorita, ¿verdad? Que no hay como esperanza, sino se va reduciendo gradualmente hasta que llega un punto en el cual se dice, bueno, ya avanzamos 5 o 10 años, pasó, y antes teníamos un problema de desempleo del 20% de la población económicamente activa, ahora seguimos teniendo el 15%, es grande todavía, pero ya se redujo, ¿eh? Y eso es lo que ese camino, esa ruta es la que debemos de tomar. Y a propósito, y aquí sí podemos involucrar la política, Rosendo, los candidatos, los que tienen posibilidades de quedarse legalmente, ¿va? O de ganar las elecciones también legalmente, deberían de comprometerse ya desde ya con proyectos. Es decir, ¿qué le ofrecen al pueblo hondureño? ¿O vamos a seguir en lo mismo, un país que no avanza? No ha visto, no ha logrado visualizar proyectos puntuales y realizables. Sí, han salido algunas ideas, pero muy poco. Insuficiente para lo que es el enorme problema estructural. Vista la situación económica del país actual, ¿qué proyectos deben ser expuestos ya a la sociedad como tal, como realizables? Porque aquí ese es el otro gran problema de la clase política, y de repente hasta uno tiene la responsabilidad de no cuestionar. De tantas cosas que se pueden hacer. Es que hablan. Yo le diría uno así, de eso, ¿por dónde empezar? Proyectos hidroeléctricos, porque es donde el país tiene recursos naturales y es donde vamos a generar energía, pues, que no siga aumentando, que sea una energía accesible, como dicen los principios del desarrollo sostenible. Ahí se invertiría gran cantidad de dinero, generaría empleo, la empresa privada se beneficiaría porque compraría una energía eléctrica pues más barata de alguna manera, sería un proveedor del Estado, porque hay empresas en Honduras que los negocios los hacen con el gobierno, pues son las empresas constructoras, las supervisoras, las que fabrican cemento. Es parte del efecto multiplicador. Y obviamente administrar bien lo que se tiene. Con todo lo que yo creo que en Honduras lo hemos más o menos visualizado acá. No es que no tengamos dinero, el dinero está. Si tenemos
150.000, 160.000 millones de lempiras recaudados en impuestos. Si ese dinero se utilizara bien, nos llega por deuda externa, ir con gran parte de ese recurso a inversión. Así es. Y no a empleomanía estatal. Así es. Bueno, pero es que volvemos a dos puntos. Y si va a contratar gente que sea técnicos. Claro, gente que le va a ir a asesorar a los productores agrícolas. Recursos humanos de calidad. Exactamente. Desarrollo adecuado. Mire, médico. Le pongo un ejemplo y usted me va a dar la razón. Se hace una inversión en el túnel ese que iban a construir ahí por el Hotel Florencia. Se hace el otro montaje del paso a desnivel ahí por el Hotel Clarión y están votados esos dos proyectos. Hubo una inversión en principio que va a facilitar una serie de cosas, pero ¿cuánto le costó al país en combustible todas esas colas que se han generado ahí porque esa inversión no se concluyó? Muy bien. Sí. Bueno, vamos a hacer la pausa. Está esta noche aquí en el banquillo Germán Leicelar Hernández y Martín Barahona. Ya regresamos. Seguimos esta noche en el banquillo en nuestro cara a cara de hoy. El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, nos expone de esos planes, de esos programas que esperan poner en marcha en lo que resta de la actual administración para intentar cambiar las cifras que hasta ahora nos dejan con un interrogante a nivel de la inversión en Honduras. Para buscar estas posibilidades, como le digo, se ha participado en ferias de camarón, ya hay empresas que están exportando camarón a China, estamos buscando la apertura a nuevos mercados y nuevas posibilidades. El camarón hondureño es muy competitivo a nivel de calidad, entonces está buscándose esos nichos de mercado del camarón, se les está apoyando además en temas para ver cómo se mejora la competitividad con ellos y adicionalmente hemos trabajado con otros mercados, hemos logrado también el acceso del camarón a México que tuvo problemas, eso también le da oportunidades, estamos buscándoles nuevos mercados, con Corea también se está trabajando de manera muy puntual para lograr el acceso fitosanitario, o sea que el gobierno de la República está buscando todos los mecanismos para que no solo el camarón, sino que otros productos tengan mayores posibilidades en esta apertura de relaciones que estamos haciendo, no solo con la República Popular China, sino con el mundo. Con el tema con China, como lo decía el embajador en la firma hoy, estamos avanzando en el apoyo a 7 escuelas agrícolas que están relacionadas también con la reactivación del sector agrícola, eso está muy avanzado. Se va a suscribir entre muy poco un siguiente convenio que avanza en este proceso. Estamos con el centro de convenciones también, que es muy importante para Tegucigalpa, con una inversión muy especial. Y en otras áreas, o sea, con China estamos en una dinámica muy fuerte de cooperación y nos agrada, como lo decimos, en corto tiempo, en 2 años, yo creo que ya estamos superando por mucho la cooperación que se recibía anteriormente con la isla, y hay que decirlo de manera muy franca, y vemos en este espacio una relación de beneficio mutuo. Muy bien, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. La balanza comercial con los países asiáticos, ¿cómo está, Martín? Y particularmente con China. Y hacemos esta referencia porque una de las rutas que se plantea para mejorar las condiciones de ciertos mercados nacionales frente a los externos es ver lo que está pasando en el sur, donde se cerró gran parte de la industria de los camarones, de la ocra, que usted la mencionaba, y si vamos y revisamos el Valle de Sula, ahí hay un golpe a la industria textil. ¿Cómo revertir esta cifra frente al planteamiento del canciller Reina García? Bueno, las relaciones comerciales de Honduras con la República Popular de China, que ese es su nombre oficial, sencillamente son un desastre para Honduras. No hay una palabra que le quede mejor a eso, en el sentido de que ¿por qué? Los chinos nos compran unos 20, 30 millones de dólares al año y ellos introducen productos por un valor de 2.000 millones de dólares. Es decir, nada que ver con lo que tenemos. Tanto desequilibrio hay. Así es. Y eso se da incluso antes de que Honduras, o el gobierno de Honduras, o un gobierno abriera relaciones o estableciera relaciones oficiales con China popular. Es decir, desde antes, ellos ya se habían posicionado. Con Taiwán, pues claro, es un país más pequeño, siempre, digamos, China produce más o menos unos 20 billones de dólares al año, su producción, y Taiwán está más o menos llegando a 1 billón, las desproporciones, pero
esa isla pequeña de 35.000 kilómetros cuadrados produce cantidades sencillamente inmensas. Bueno, es 3 veces más pequeño que Honduras, pero produce 20 veces más que nosotros, digamos por decir una cifra, ¿no? Entonces, las relaciones de Honduras con China, si queremos sacar un beneficio de esas relaciones, no tienen que ir en la vía del comercio, porque ahí estamos sencillamente perdidos. ¿Cómo obtener un beneficio efectivo con un gigante como la China popular? Haciendo que China, que tiene supuestamente una política de socialismo a su manera, pues, porque tienen una economía que funciona con las lógicas del mercado, pero políticamente ellos se declaran todavía un país que defiende los derechos de los proletarios, un país comunista o socialista. Tendría que cooperar con nosotros, regalándonos, porque no hay otra palabra, donándonos tecnología. Y esa tecnología nosotros saberla explotar. Yo pongo un ejemplo, creo que en una ocasión estuve por acá en este programa, Rosendo, y lo mencioné. Honduras debió haber pedido desde el principio, por ejemplo, una fábrica a China comunista, una fábrica de paneles solares, donde los chinos son especialistas. Una fábrica pequeña, casi el equivalente a un taller para ellos, pero para nosotros el poder fabricar paneles solares hubiese significado poder energizar muchos lugares en Honduras y al mismo tiempo convertirnos en el exportador de paneles solares en Centroamérica, donde Costa Rica, El Salvador, todos los países nos podrían en algún momento determinado comprar. Obviamente eso hubiese implicado tener ingenieros, ¿verdad?, hondureños, entrenados por técnicos e ingenieros chinos. Los insumos, tendríamos que haber importado algunos de esas tierras raras, como se dice ahí, pero habían otras que aquí las tenemos, que simplemente, por ejemplo, a los mismos chinos les hemos vendido óxido de hierro. Allá en Ocotepeque hay tierras raras, se supone que hay, digamos, algunos minerales o críticos que se le llaman ahora, y otros que probablemente aquí mismo los tenemos, pero que no lo sabemos, pero con técnicos de ellos, de los chinos, entrenando a los hondureños en un sistema de cooperación, hubiésemos sacado algún beneficio. Pero pretender que vendiéndole camarones, café, algunos otros productos agrícolas, los chinos nos van a beneficiar, es sencillamente una cuestión ficticia, porque los chinos producen todo eso. No en balde son la fábrica del mundo, producen todo, desde lo más básico en agricultura hasta lo más sofisticado en alta tecnología. Todo lo producen. Y si igual no es natural, ya han demostrado que lo hacen artificial. Todo lo producen. Y ellos son un país planificado, con su política económica clara, que ellos dicen, bueno, hasta que todos los chinos tengan un ingreso per cápita de, qué sé yo, $15,000 al año, ahí nos vamos a considerar que ya somos un país socialista. Y lo consiguen, pues, en sus relaciones comerciales. A Estados Unidos lo tienen invadido de productos desde hace tiempo. Por eso la política de Donald Trump no permite que no entren productos chinos, y si entran que paguen el 25 o 50% de arancel. Y ya vamos a tocar ese tema, porque también puede generar repercusiones con las últimas medidas de Washington a nivel de los mercados como el hondureño y más bien el centroamericano, incluso un mercado de unos 50 millones de habitantes en promedio. Tocó el tema que señalábamos al principio, Germán, lo educativo, que ahí puede ser otro de los aprovechamientos que se puede tener con estos países que han sido ejemplo en otras áreas. Claro, yo creo que esa es la parte que valdría la pena, pero que se ejecute de manera clara, ¿verdad? Porque, como lo decía Martín, mire, el problema de una relación comercial con China es que es una cosa monstruosamente sin balance alguno, es una desproporción absoluta, ¿va? Los chinos no andan comprando cosas, andan vendiendo cosas y posicionándose en determinadas cuestiones por razones de políticas ya geoplanetarias, ¿va? Qué sé yo, porque ellos necesitan una presencia. Entonces, la visión es el error. Mire, hace un rato decíamos el tema, recuerda cuando mencioné lo de valor agregado. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le vendo café a alguien? Aquí hay muchas empresas que tienen presencia, ¿para qué? Para asegurarse de que controlan toda la producción del café y se la llevan para afuera. Y muy bien, porque estamos vendiendo café.
La problemática es la variante del precio, hay una serie de cosas. Pero ¿qué sucede? Todo ese café se va y regresa embotellado, o en café en polvo, o chocolate con café, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el secreto de las cosas. Mire Guatemala, por ejemplo, que tiene uno de los mejores rones del mundo. ¿Por qué nosotros no podemos desarrollar un guaro de primera, con una botellita bonita, ahí reposado por unos 20 años, con un valor agregado donde podríamos vender algo que lo compre en el súper, que le cuesta, ¿cuánto le cuesta una botella de guaro? 30 lempiras, por mucho, un litro de guaro. Usted compre una botella. Estamos retirados, Bache. No, pero ya estamos bajo retiro, pero no está tan barato. No está tan barato. No está tan barato porque un octavo o la famosa pachita es más cara. Es más cara. Sí, bueno, sí. entonces estoy perdido en el precio ahí, pero bueno. No pienso yo por lo que he No, oído. pero lo que le quiero decir es que usted puede comprar una botella de ese ron guatemalteco que le puede costar $300. Claro, le metieron cariño, la botella es hermosa, el producto tiene calidad, etcétera. Ese valor agregado a nuestros productos nos hace falta, porque nosotros podríamos hacer muchas cosas derivadas de café. Bueno, usted vaya a un restaurante. Un punto, Sí. la envidia, Germán, sigue siendo un factor que no nos deja desarrollar en ciertas áreas de nuestro país. ¿Es eso lo que nos está truncando? También nos afecta. Aquí el dicho de no podemos ver ojos bonitos en cara ajena está bien aplicado en un montón de cosas. También el yoísmo de la gente, ¿va? Hay una buena idea, pero no se la cuento a nadie porque quiero que sea mía, que no me va a ir echando porque me la roba. Y tampoco la ejecuta. Y tampoco la se ejecuta. quedó ahí como una simple imaginación. Y mire, un mercantilismo. Le voy a contar una anécdota. Llegan unos alumnos de la universidad. Hagamos algo. Sí. Vamos a ir a la pausa y después nos cuentes. Le cuento la anécdota. Perfecto, Muy para bien. estar aquí en Al Cierre de Al Banquillo. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Tenía la palabra abogado Leicelar Hernández. Bien. La mire, anécdota. Le voy a poner 2 puntos. La anécdota y una cosa que también le hace mucho daño al país por el tema de las cuestiones judiciales. Mire, la anécdota era que llegaron estos estudiantes y me dicen, mire, abogado, que necesitamos que nos dé una exposición. Y yo miraba que sí, con todo gusto. Bueno, y al rato ya me dicen, bueno, entonces sí, ¿verdad? Sí, ¿qué día es? Y ya está. Bueno, mire, es que, mire, nosotros logramos conseguir 11,000 lempiras, porque los otros que buscamos nos cobraban 25 y nos dijeron que hablaron con usted, pero nos da pena, pero por favor, hágalo, no tenemos más que 11,000 lempiras. Y yo les dije, ¿y quiénes fueron? No voy a contar quiénes, ¿va? Y les dije, no señores, si es una cuestión universitaria, ¿cómo les voy a cobrar? Guarden ese dinero. Esa es la mentalidad que tiene mucho hondureño aquí, que tiene que ver con lo que usted decía, de envidia, de los ojos en cara ajena y todo. Y el último componente que quiero poner antes de lo que pueda exponer el amigo Barahona, que es, mire, lo judicial. Usted me presentó como laboralista y de lo menos que he hablado aquí es de derecho laboral, ¿va? Porque el derecho laboral es complejo, ¿va? Eso es aplicación de leyes, disciplina, las relaciones entre el capital y el trabajo y una serie de cosas que no las vamos a exponer ya en este momento, pero vamos al tema. En toda actividad humana hay conflictos y ahí es donde viene el Código de Trabajo y pone una medida y una regulación. Mire, Rosendo, mire Martín, no le puedo decir cuánto de manera efectiva deberíamos de hacer el estudio. Cada juez aquí tiene a cargo en promedio, para él personalmente, entre 2,000 a 2,500 expedientes cada uno. Es humanamente imposible que una persona evacúe tanta carga judicial. Entonces ustedes habrán oído el atraso de los juicios, un juicio La dura mora años, judicial. la mora judicial, etcétera. Mire, yo me atrevería Pero a alguien decir... diría cuando quieren, porque hay otros que hoy llegan y rápido no, están. claro, pero eso no quiere decir que no está esa masa de juicios acumulada ahí, que lamentablemente en nuestro país los salarios dejados de percibir como una indemnización no paran de correr nunca. Entonces los juicios laborales se vuelven carísimos. Entonces, ¿a qué lo quiero llevar? Que ahí, en riesgo económico para las empresas, hay fácil circulando 2,000 a 3,000 millones de lempiras anualmente. Que ese dinero está ahí parado, como el chiste que hicimos de la prostituta del pueblo,
porque las empresas tienen que prever si pierden el juicio que tienen que pagar un montón de dinero. Y ese dinero a las únicas personas que benefician es al trabajador si gana el juicio, al abogado del trabajador si gana el juicio y al abogado de la empresa si gana el juicio también, aunque a las empresas normalmente se les cobra. Pero ¿a qué quiero llegar? Que esas cantidades de dinero en conflictos laborales que no se resuelven por la falta de métodos conciliatorios, por la falta de procedimientos más efectivos de regular eso, le hacen un enorme daño a la economía también. No hay administración de justicia. Sí. No hay administración de justicia. justicia. Que es un bien público. El tema, Martín, de la planificación nos sigue pasando una factura enorme al país. Y en materia económica, los grandes países del mundo que han logrado desarrollo basan todo el éxito en planificar, en tener todo por escrito, pero esos escritos aplicarlos, no dejarlos guardados. Así es. ¿Cómo proyectar entonces este año donde ya hemos expuesto que hay una actividad política que normalmente no se cumplen muchos de los compromisos, incluso compromisos supervisados por entes internacionales? Así es que la planificación implica una visión de a dónde se quiere llegar. Y cuando un país, una familia, una empresa, una persona no tiene claridad a dónde quiere llegar, que no es fácil tampoco, pero hay que tener una idea, una meta o metas, entonces el país anda a oscuras, anda dando tumbos. Y sencillamente los que manejan el control, tienen el poder político y el poder económico en muchos casos, ellos se benefician porque aumentan su riqueza, acumulan, pero el país en general es el perdedor. Entonces se requiere una planificación, que el país la tuvo allá, irónicamente en los gobiernos militares, pero con militares de una visión, digamos, por lo menos más sensible y con apertura para escuchar a asesores del área civil que en algún momento le hacían el trabajo de perfilarle proyectos, ¿verdad? Yo recuerdo el proyecto El Cajón, surgió de una planificación. Allá se quedó en el camino aquel famoso proyecto de pulpa y papel, se perdió. El proyecto de desarrollo de la cuenca del río Choluteca, desde allá, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar Pacífico, ¿no? En el Océano Pacífico. Todo eso, todos esos planes se perdieron, igual con otros. Que pueden darse una planificación que haga que el gobierno, bueno, como representante de todo el Estado, junto con los sectores representativos del país, identifiquen qué es lo que hay que hacer en agricultura, en industria, en servicios, en turismo, en todas las áreas, aún en materias tan con una elementales como el deporte. Y con un clima polarizado como el que en este primer trimestre del 2025 hemos registrado. ¿Vamos para dónde? Estamos sencillamente estancados. Estamos estancados. El país, yo comparo, Rosendo, aquí lo puedo terminar, estamos como que estuviéramos en la década de los 80. En los 80, en la política se jugaba con el transporte de la gente cuando iba a votar, ¿verdad? Como le tocaba a uno allá, sí, no según el apellido, exacto, no era voto y lo tiraban allá, afuera de la ciudad. Ahora se juega con las maletas, con el material electoral. Entonces, no avanzamos, a pesar de que ya somos viejos en democracia formal, ya tenemos 40 años, Sí, más de 40. Como casi 43. Como 45 fue en años. 1980 con la constituyente, el 20 de abril. Así es. A hoy estamos, 20, como 45 estamos por años. cumplir 45 y como que años. estuviésemos siempre yendo a la primera elección, como que no hubiéramos aprendido. Y con dinero. Más dinero del que se utilizaba antes. En los 80 solo era una papeleta. Ahí se votaba por todo. Lo que se dijo es fundamental y es lo que usted decía, Chendo. Necesitamos una visión de país. ¿Dónde vemos a Honduras en un mes, en un año, en 2? Y que cada gobierno que llegue y se suba a esa planificación. No que aquí llega cada gobierno. Ah, no, esto es del otro. Lo votan y es... Le dan continuidad, pero a lo malo. Solo lo malo que hizo el otro, mire, a eso sí le... Imagínese la cantidad de recursos que se invierte en una visión de gobierno que viene alguien y la vota. Es votar el dinero una y otra vez. Muy bien. Martín Barahona, economista hondureño, y Germán Leicelar Hernández, experto en Derecho Laboral, esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.